Pues sin más, lo primero, disculpad los problemas técnicos que hemos tenido. Y bueno, vamos a comenzar con este nuevo seminario sobre trastornos cualitativos plaquetarios de la Real Fundación Victoria Eugenia. Lo primero, agradecer a la Fundación pues, que continúe con este tipo de eventos, porque realmente son seminarios cortitos, sencillos, muy asequibles y que, bueno, yo creo que es una forma de actualizarnos todos en ciertos temas que habitualmente no están en el candelero, ¿no? En todas las reuniones que estamos viendo. Entonces, bueno, en esta tarde, tampoco quiero alargarme mucho más por todos los problemas que hemos tenido, pues contamos con dos ponentes de máxima calidad en el manejo de las trombocitopatías. En primer lugar, el doctor Chema Bastida, del Hospital Universitario de Salamanca, pues nos va a hablar sobre el diagnóstico integrado y manejo de las trombocitopatías congénitas. Y posteriormente el doctor José Ramón González Porras nos va a hablar sobre los trastornos cualitativos plaquetarios adquiridos, también del mismo centro hospitalario. Y bueno, sin más, espero que disfrutéis de esta sesión. Podéis durante toda la charla mandar vuestras preguntas en el chat, que estamos en un grupo de amigos y es vuestra oportunidad para poder hacer todas esas preguntas que habitualmente no nos atrevemos a lo mejor a hacer en foros grandes, pues este es el momento, ¿no? En principio van a ser las dos ponencias, una detrás de otra, y posteriormente pues haremos un debate y se plantearán las cuestiones que vayan surgiendo. Sin más, Chema, pues cuando quieras, pues puedes compartir ya pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Si me confirmáis que lo veis bien, ya empiezo. Se ve perfecto. Perfectamente. Vale, genial. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer tanto a la Fundación Victoria Eugenia como a Cristina y a los organizadores que me hayan invitado a participar en este ciclo de seminarios tan interesantes. Yo voy a hablar de diagnóstico integrado y manejo de las trombocitopatías congénitas, pero antes de nada sí que me gustaría felicitar de nuevo por el reciente cumpleaños a la Fundación Victoria Eugenia, y no solo por su 34 cumpleaños, sino por toda la labor que lleva haciendo en todo este tiempo, ¿no? Con las coagulopatías congénitas, especialmente la hemofilia, y bueno, como además estamos en el mes de las enfermedades raras, pues dar visibilidad a lo invisible, ¿no? Que es el lema para este 28 de febrero del 2023. Y como veremos, viene perfecto porque al final un trastorno plaquetario congénito, pues lo vamos a ir viendo, es un trastorno realmente raro e infrecuente que podamos ver en nuestra práctica clínica habitual. Para hablar de ello, pues había pensado en presentaros estos 4 casos clínicos de nuestra consulta, de nuestra práctica clínica, generalmente derivados bien de pediatría o ginecología, por sangrados de repetición con plaquetas normales, por una hemorragia posparto en una paciente con una trombocitopenia leve, un hematoma vaginal tras un parto no traumático, y el último caso, pues bueno, lo veremos, más complejo, de 3 pacientes con sangrado, trombocitopenia grave, habían sido refractarios a alguna línea de tratamiento, pero aparte presentaba otro tipo de manifestaciones sistémicas. ¿Qué pretendo? Pues que hagamos una revisión general, porque veremos que es muy difícil profundizar en tanta patología, para ver cuáles son las características principales y cómo se pueden clasificar los trastornos plaquetarios congénitos, centrándome más en las trombocitopatías, y ver cómo abordamos esos casos clínicos, ¿no? Cómo podemos hacer ese diagnóstico integrado con la sospecha clínica, pruebas de laboratorio, diagnóstico molecular, y al final comentaré generalidades sobre el manejo terapéutico. Bien, pues, ¿qué son los trastornos plaquetarios congénitos? Pues, como decía, van a ser un grupo de trastornos raros, no conocemos la prevalencia real, van a ser congénitos y o hereditarios y que pueden presentarse de forma con una trombocitopenia variable y o hemorragia, que también puede ser variable desde leve a potencialmente mortal. E incluso hay algunos trastornos que tienen un mayor riesgo de tener otra patología asociada, como puede ser neoplasia, predisponer a la misma, fallos pulmonares, digestivos, infecciones graves de repetición, ¿no? Y veremos que también, sobre todo las trombocitopenias, están a riesgo de recibir tratamientos
inapropiados. Como podéis ver en esta imagen, se han descrito más de 50 trastornos plaquetarios congénitos diferentes provocados por más de 60 genes distintos, por lo que implica, ¿o qué implica esto? Pues una enorme heterogeneidad, tanto a nivel clínico como en las pruebas de laboratorio, así como alteraciones moleculares. Y académicamente, ¿cómo los podemos clasificar? Pues en trombocitopenias hereditarias, si se alteran los genes que intervienen en la megacariopóiesis, y trombocitopatías hereditarias o trastornos funcionales plaquetarios, si se alteran los genes que intervienen en las distintas fases de la función plaquetaria. Pero no siempre, bueno, y si nos centramos específicamente en las trombocitopenias hereditarias, pues fijaros, estas son las que están descritas hasta la fecha, ¿no? Que las vamos a poder clasificar en función del gen afecto, el tipo de herencia, el grado de trombocitopenia, el tamaño plaquetario, aunque a mí me gusta más clasificarlos en función de la clínica, ¿no? Aquí tenemos las que pueden favorecer mayor sangrado y que suelen tener asociado un trastorno de función, como sería el síndrome de Bernard-Soulier o, como veremos, alteraciones en SLAFAN14 o FLI1. Podemos encontrarnos trombocitopenias en el contexto de un síndrome con malformaciones esqueléticas como la trombocitopenia ausencia de radio, entre otras, todas estas que vemos aquí, o tener trombocitopenias que pueden predisponer a otras patologías incluso más graves que la propia trombocitopenia, como fallo renal, en la enfermedad relacionada con un VIH-9, fallo medular, como la trombocitopenia megacariocítica congénita, o predisposición a hemopatía maligna. Si nos centramos en las trombocitopatías clásicas, pues en función de la fase que esté alterada, pues vamos a encontrar alteraciones en la adhesión, que sería el síndrome de Bernard-Soulier por la deficiencia de GP1B9, alteraciones de los diferentes receptores de membrana y enzimas de señalización intracelular, o alteraciones en la propia agregación, el más conocido, ¿no? El defecto de la integrina alfa-2 beta-3 receptor del fibrinógeno, que sería la trombastenia de Glassman, o bien alteraciones en la secreción de gránulos densos o gránulos alfa. Gránulos densos, por ejemplo, sería el síndrome de Hermansky-Pudlak, o gránulos alfa, un síndrome de plaqueta gris. Pero esta clasificación no siempre es tan sencilla por lo que decía, ¿no? Puede haber defectos combinados, como podéis ver en esta gráfica, diferentes grados de trombocitopenia, así como diferentes grados de disfunción plaquetaria, ¿no? Aquí podríamos englobar al síndrome de Bernard-Soulier y más moderado alteraciones en genes que son factores de transcripción como RUNX1, FLI1 o SLAFAN14, entre otros. ¿En qué consiste el diagnóstico? Pues en tener una historia clínica adecuada en mi paciente, tener una serie de pruebas de laboratorio de menor a mayor complejidad, es decir, el fenotipo clínico y de laboratorio de mi paciente, y luego encontrar la alteración molecular que causa dicho trastorno, ¿no? Hacer estudios moleculares. Eso va a suponer un reto para alcanzar el diagnóstico. ¿Y por qué supone un reto? Pues estos son los problemas que nos encontramos en la consulta con estos pacientes. Hemos visto que tiene una enorme heterogeneidad, tanto desde el punto de vista clínico, del fenotipo y el genotipo. Si nos centramos en las trombocitopatías, pues tienen fenotipos similares y a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial. Las pruebas de laboratorio son complejas y muchas de ellas solo se pueden realizar en determinados centros. Y luego pensar en un trastorno congénito en pacientes con edad adulta, pues lo hace más complicado, ¿no? O también cuando la herencia es recesiva y no hay antecedente de consanguinidad, o mutaciones de novo o penetrancia incompleta. ¿Y qué consecuencias deriva de todo esto? Pues como ocurre en las enfermedades raras, ¿no? Consumo de recursos, múltiples visitas, estudios especialistas, retraso de años en alcanzar un diagnóstico final, errores diagnósticos, sobre todo confusiones con trastornos adquiridos, que la prevalencia sea desconocida, y en el caso de las trombocitopenias, riesgo de tratamiento con inmunosupresor e incluso esplenectomía. Bien, ¿y a quién y cómo debemos investigar un trastorno plaquetario, una trombocitopatía congénita? Pues como todo en medicina, la historia clínica es clave y vamos a tener dos síntomas guías, ¿no? La trombocitopenia más o menos el sangrado. Tenemos que evaluar esa edad de comienzo, su evolución, su tendencia a la cronicidad, evaluación del sangrado, ver si ha habido algún desencadenante. Esto es un punto clave, un sangrado mayor de lo esperado a la cifra de plaquetas que tengamos, tenemos que pensar que puede haber un trastorno de función asociada.
la presencia de otros síntomas que nos hagan pensar o poner en la pista que estamos ante un síndrome o predisposición a otras enfermedades, o la falta de respuesta a tratamientos de la trombopenia inmune, sobre todo en población pediátrica. Y como es lógico, descartar la patología médica o fármacos que puedan estar involucrados, que luego el doctor José Ramón nos explicará. ¿Cómo evaluamos el sangrado? Recomendaciones, intentarlo hacer de manera estandarizada y, por tanto, con escalas de sangrado, que nos van a permitir diferenciar un sangrado trivial respecto a uno patológico. Recomendación en caso de trombocitopatía, pues la escala ISTH-BAT, que se acaba de validar y es capaz de diferenciar una trombocitopatía de control sano, de enfermedad von Willebrand tipo 1 y de otro tipo de trombocitopenias, ¿no? El mensaje de estas escalas de sangrado es que puede identificar a pacientes que requieren estudios funcionales más complejos para intentar lograr el diagnóstico. Esta es la escala ISTH-BAT que todos seguramente conocéis. Aquí os dejo el link de todas formas. Se evalúan 14 ítems de localización de sangrado y también conocemos que tiene sus limitaciones, ¿no? Pues en población pediátrica y adultos jóvenes sin retos hemostáticos, pues esto es un hándicap, ¿no? Hay que intentar considerarlo en el momento del diagnóstico para no sobreestimar el ISTH-BAT, el Bleeding Score. No va a predecir el subtipo de trastorno en el que estamos, no es capaz de diferenciarlo de lo que se habla ahora de sangrado de origen desconocido. Es adinámico, es decir, si es un sangrado en la misma localización, siempre va a puntuar con 3 y no va a ser sumatorio. Y el tiempo, ¿no? Que necesitamos 15-20 minutos para evaluarlo. ¿Qué no debemos olvidar en la historia clínica de estos pacientes? Pues en la historia familiar, como es lógico, aunque la ausencia de sangrado trombocitopenia no es excluyente, veremos, hay casos ya en adopciones, son formas recisivas, que esto no es, que no lo vamos a poder conocer. Tenemos que intentar hacer un árbol genealógico y preguntando también si existe consanguinidad, evaluar o definir el patrón de herencia, identificar el estado de portadora. Y otras manifestaciones a tener en cuenta pues van a ser el riesgo de malignidad, como puede ser alteraciones en RUNX1, anquirina 26 y OTV6, que predisponen a hemopatía maligna, u otras manifestaciones sindrómicas como la sordera, la catarata precoz, la enfermedad relacionada con MH9, alteraciones cardiovasculares en un trastorno realmente raro como es la citosterolemia, entre otros, ¿no? Y en la exploración física, pues podemos tener una serie de hallazgos que puedan sugerir algún tipo de trastornos, ¿no? Bastante típico sería la asociación de albinismo oculocutáneo, nistagmus y sangrado propio del Hermansky-Pudlak, que además puede asociar fibrosis pulmonar o colitis granulomatosa, o los santomas y santelasmas propios de la citosterolemia. Y no debemos olvidarnos de hacer diagnóstico diferencial con otras colagenopatías, ¿no? Entonces, explorar y preguntar por hiperlaxitud es realmente interesante. En resumen de esta primera parte, ¿cuándo sospechar clínicamente un trastorno plaquetario, una trombocitopatía? Pues la presencia de trombocitopenia o sangrado de larga evolución, más aún si es desde el nacimiento, como es lógico, una historia familiar o presencia de consanguinidad que nos permita definir un patrón de herencia, antecedentes familiares o personales de características sindrómicas o manifestaciones sistémicas típicas. Cuando tengo un ISTH-BAT patológico o un fenotipo hemorrágico moderado grave o desproporcionado a la cifra de plaquetas y la falta de respuesta a tratamientos PTI en población pediátrica. Bien, y para evaluar qué pruebas de laboratorio, pues en el último Congreso Nacional presentamos un trabajo en el que se hizo una encuesta a nivel nacional que participasteis 62 centros. Estamos muy contentos con la acogida de esta encuesta y en el que se pretendía era saber qué pruebas están disponibles en nuestros centros de cara a evaluar este tipo de trastornos. Y aquí es como veis, ¿no? La mayoría de los centros va a haber una serie de pruebas que las vamos a ir desgranando y en la minoría de los centros va a haber pruebas más complejas para identificar estas patologías. Este sería el algoritmo diagnóstico. Los primeros pasos van identificados a descartar otro tipo de patologías y debemos hacer hemograma frotis, un estudio básico de coagulación, si podemos hacer un despistaje de enfermedad de von Willebrand o deficiencia de factor 13 o factores de la hemostasia secundaria en función de los hallazgos de la coagulación básica también. Es recomendable el estudio de pruebas bioquímicas, de función hepática y datos de inflamación, así como el grupo sanguíneo, ¿no? Sabemos que los pacientes que son grupo 0 tienen una tendencia hemorrágica mayor. Respecto al hemograma y otros parámetros relacionados con las trombocitopatías, pues
Podemos ver alteraciones en otras series, pero no de manera muy específica nos pueden orientar a una determinada patología, ¿no? Pero sí la combinación del uso de plaquetas reticuladas o el diámetro plaquetario, el volumen plaquetario medio, en conjunto con la historia, nos pueden hacer que sospechemos un determinado trastorno. Y como somos hematólogos, pues el frotis aquí juega un papel fundamental, ¿no? Podemos ver la presencia de plaquetas gigantes, que puede ser el típico del síndrome de Bernard-Soulier, la combinación de plaquetas grandes con cuerpos de Doyle en los neutrófilos, típico de la enfermedad relacionada de MH9, aunque no siempre ocurre. O podemos encontrarnos plaquetas grises, que son característicos del síndrome de plaqueta gris, o la combinación de macrotrombocitopenia con estomatocitos, que también es muy sospechoso de una entidad que es la citoesterolemia. Pruebas de segundo nivel pues van más encaminados a establecer el fenotipo funcional. Hay múltiples pruebas, me voy a centrar solo en algunas de ellas, y la gregometría creo que podría ser englobarse dentro del primer nivel, ¿no? Se basa en la transmisión de luz. ¿Cuándo hacer la gregometría? Pues si tengo un ISTH-BAT patológico, un fenotipo moderado o grave sería la recomendación. Problemas, necesitamos cifra de plaquetas normales o caso de como mucho de trombocitopenia leve, grandes volúmenes de muestra, el tiempo desde análisis desde la extracción, repetir estudios y saber que algunos trastornos leves o sobre todo con alteraciones en los gránulos, la agregación plaquetaria puede ser normal. Aunque todos conocemos los patrones específicos del Bernard-Soulier y la trombastenia de Glassman, para definir que tenemos una trombocitopatía, si no tienen estos patrones específicos, lo idóneo sería tener al menos 2 agonistas alterados. Otras pruebas, pues la citometría de flujo tiene múltiples aplicaciones. Podemos ver el tamaño plaquetario, sobre todo la expresión de las diferentes glucoproteínas de membrana plaquetaria. Nos va a permitir el diagnóstico de un síndrome de Bernard-Soulier o bien de una trombastenia de Glassman, pero también nos puede ayudar a estudiar la función plaquetaria con una activación previa con agonistas, ¿no? Podemos ver cómo funciona el receptor del fibrinógeno, si hay un trastorno de señalización o un déficit de gránulos densos, gránulos alfa, incluso conocer la función procoagulante de estas plaquetas, ¿no? Si bien es cierto que para el estudio de los gránulos y ver una deficiencia de gránulos habría que hacer microscopía electrónica en forma de fijación para ver sobre todo gránulos alfa, típico de la plaqueta gris, o la técnica de Howell-Mont, que sirve para ver una deficiencia de gránulos densos. Esto es un control sano, esto es un paciente con Hermansky-Pudlak, como lo podéis comprobar, ¿no? Esa disminución o prácticamente ausencia de dichos gránulos. Otras pruebas que están más de moda, pues los test globales. No está recomendado su uso como práctica clínica en este momento, pero yo creo que para investigación es de gran interés y sobre todo para el estudio de fibrinolisis. ¿Qué recomendaciones haría en cuanto a estas pruebas de laboratorio? Pues la fundamental, el frotis, generalmente dirigido, ¿no?, a evaluar esas plaquetas u otros hallazgos específicos. Despistaje de otras coagulopatías más frecuentes, como puede ser la enfermedad de von Willebrand u otros trastornos de hemostasis secundaria, grupo sanguíneo. Estudios de función plaquetaria con agregación, si es ITH-BAT patológico, fenotipo moderado grave, al menos 2 agonistas si no tiene un patrón específico y necesito confirmarlo, esos resultados. Lo mismo para la citometría de flujo. Y problemas de esto, pues va a ser la disponibilidad, la complejidad y el coste de estas pruebas, y a lo mejor en ocasiones el desplazamiento o movilidad del paciente. Recomendación: intentar hacer un diagnóstico integrado de todas estas pruebas. Y el último paso, pues encontrar la alteración. Tenemos un trastorno genético, pues encontrar la alteración molecular que lo cause. Tradicionalmente se basaba en el método de Sanger, esto ha quedado ya relegado a estudios de confirmación y ya todos conocéis la secuenciación masiva desde paneles de genes, exoma o genoma completo. ¿Por qué tengo que lograr un diagnóstico molecular en este tipo de patologías? Porque me va a permitir tomar decisiones clínicas más apropiadas en mi paciente, intentar lograr un diagnóstico más preciso que evite la utilización de tratamientos subóptimos. En algunas ocasiones voy a poder, como veremos al final, utilizar tratamientos más dirigidos. Cada vez conocemos más trastornos que existe una correlación genotipo-fenotipo. Eso quiere decir que vamos a poder establecer el pronóstico de un paciente y poder definir una serie de monitorizaciones y seguimientos también más dirigidos, y, lógicamente, el consejo genético o el cribado familiar.
¿Cómo ha cambiado en nuestra práctica clínica la secuenciación, el diagnóstico de los trastornos? Pues hasta el año 2014, que se basaba en el método de Sanger, pues solo se alcanzó el diagnóstico molecular en 27 de 70 pacientes, identificando solo 7 trastornos distintos, ¿no? Ya desde el 2015 incorporamos la tecnología de secuenciación masiva, incluso el exoma completo, y esto ya hemos estudiado casi 300 pacientes, mejorando ese rendimiento, y como podéis ver, este es el espectro que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos identificados 43 trastornos plaquetarios congénitos provocados por 46 genes diferentes en el momento actual. Y este diagnóstico, centrándose en las trombocitopatías, pues se va a lograr de manera más óptima cuando tenemos mejor fenotipado a nuestro paciente, mientras que si tenemos un fenotipo más incierto, el lograr encontrar una alteración molecular causante pues disminuye. ¿Qué hemos aprendido también en estos años de la secuenciación? Pues la dificultad de la interpretación. Va a ser importante integrar todos los datos, tanto funcionales como genómicos, y hacerlo de manera rutinaria en centros especializados va a abaratar además los costes. Problemas adicionales que podemos encontrarnos, hallazgos incidentales o variantes de significado incierto. Y hay veces que podemos decir, ¿realmente se simplifica el diagnóstico con la incorporación de la tecnología molecular? Pues en esta familia, con una trombopenia autosómica dominante y antecedentes de hemopatía maligna a edad temprana, sí, porque logramos identificar una alteración en RUNX1 y confirmando el diagnóstico de un trastorno plaquetario que predispone a leucemia. ¿Qué puede ocurrir también? Pues que estudiamos a un paciente con trombocitopenia leve, con un sangrado leve, más o menos trombocitopatía leve, y que nos encontremos una alteración en estos genes predisponentes. ¿Y esto qué implicaciones tiene en nuestro paciente? ¿Qué implicaciones éticas puede tener? Si encima desconocemos el riesgo individualizado que puede tener para desarrollar leucemia y que no existe un tratamiento preventivo, ¿qué hacer en estos casos en niños? ¿Analizarlos? No. Otro problema, la sobreinterpretación o no la interpretación adecuada de los resultados, ¿no? Eso puede causar un mayor trastorno al paciente que el propio trombocitopenia que puede tener. Otro reto que tenemos pues, es la clasificación de variantes, que se basa con guías generales del Colegio Americano de de Medicina Genómica, y ya se están elaborando guías específicas para cada uno de los trastornos. Recordad que ahora las variantes, no hablamos de mutaciones, hablamos de variantes que deben ser patogénicas, probablemente patogénicas o de significado incierto. La recomendación es informar de este tipo de variantes patogénicas o de probablemente patogénicas. Para eso, ¿qué va a ser necesario? Pues intentar compartir nuestros datos de cara a lo que ahora se llama el curation de las variantes, definir de manera mejor que una variante puede ser causante de una enfermedad. En eso estamos involucrados en un proyecto internacional de la ICTH, el proyecto Gold Variants, en el que ya hemos identificado más de 1000 variantes relacionadas con estos trastornos y que pueden servir de ayuda a la hora de diagnosticar a nuestros pacientes. Y no me quiero olvidar, ¿no?, de la investigación básica o investigación translacional, que también nos ayuda a definir la clasificación de estas variantes con modelos in vitro, modelos animales. Recomendaciones en cuanto al estudio molecular. Pues utilizar paneles de genes en práctica clínica, los que se consideran causantes de enfermedad, que son los englobados Tier 1, hacer estudios de segregación en la familia, intentar clasificar las variantes según criterios generales, pero también específicos, informar las que son patogénicas y probablemente patogénicas, y para ello se requiere un equipo multidisciplinar. Problemas, lo que decía, la interpretación de esas variantes de significado incierto. Esto va a ser importante, que lo de compartir datos, hallazgos incidentales, a quién secuenciar, cuándo, cómo, por qué beneficio podemos obtener, qué hacer ante un resultado negativo, ir a técnicas más complejas, hasta cuándo parar, si nos va a cambiar la actitud terapéutica. Y como veíamos, hablamos de Next Generation Sequencing, pues ahora hay que intentar mejorar el fenotipado de nuestros pacientes. ¿Y qué pasó con nuestros casos clínicos? Pues el primero era una niña de 14 años, origen asiática, derivada por epistaxis, hematomas, metrorragia que necesitaba antifibrinolíticos, escala de sangrado de 4, un fenotipo leve, y no conocíamos antecedentes familiares, era adoptada. Estudios iniciales mostraban una ferropenia únicamente,
Y se hizo un estudio de función plaquetaria que veíamos una alteración con al menos dos agonistas de manera inespecífica, pero confirmado en el tiempo, citometría normal y estudio molecular. Encontramos una alteración en un gen que se llama PTGS1. Esto está relacionado con la ciclooxigenasa, entonces se determinó niveles de tromboxano que estaba reducida, así como la actividad enzimática de esta enzima, ¿no? Entonces confirmamos el diagnóstico de una entidad rara que se llama COX-1 Related Disorder. El segundo caso es una mujer de 30 años con una trombocitopenia leve, 120.000 plaquetas de larga evolución, con sangrados frecuentes, con necesidad de transfusión de hemoderivados y CTH-VAD de 21, fenotipo hemorrágico grave. No quedaba muy claro esa historia familiar de sangrado o de trombocitopenia. Estudios iniciales normales. El frotis mostraba plaquetas grandes, que no gigantes, pero alguna plaqueta gris podíamos observar. Estudio de función plaquetaria para ese grado de trombocitopenia, tenía mucho sangrado, pues vimos alteración con diferentes agonistas, confirmando una trombocitopatía asociada. Citometría de flujo mostraba sobre todo una alteración en la secreción de gránulos alfa y gránulos densos, y el estudio molecular nos confirmó la alteración en un gen que altera la secreción de gránulos alfa y gránulos densos, que es un factor de transcripción que es FLI1. Entonces se confirmó el diagnóstico de trombocitopenia relacionada con FLI1. El tercer caso es una mujer de 39 años, derivado por hematoma vaginal posparto. Presentaba además hematomas y metrorragia. Tenía una anemia ferropénica con estudio del resto de pruebas iniciales dentro de la normalidad. En este caso no se hizo estudio de función plaquetaria porque la historia clínica se preguntó por antecedentes de hiperlaxitud, etcétera, y lo que comentaba la paciente es que tenía esguinces de rodilla de repetición, así como rotura de ligamentos, pero no con deportes de alto impacto, sino caminando por la calle. Entonces ya había una sospecha de colagenopatía. Se preguntó en la historia familiar y vemos a edad precoces diferentes muertes por complicaciones cardiovasculares. En este caso, el estudio molecular lo hizo el grupo del doctor Vidal, en el que encontramos una mutación que es compatible con un síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular. Y en el estudio de extensión de esta paciente, pues ya se ha detectado un aneurisma en la arteria comunicante anterior y está recibiendo tratamiento hipotensivo. Y los últimos pacientes, pues eran 3 pacientes de 2 familias no consanguíneas y no relacionadas que presentaban trombocitopenia grave, sangrado, retraso mental, prolapso de la válvula mitral, niveles elevados de bilirrubina, y estos 2 pacientes habían sido tratados con inmunosupresor y esta paciente había sido esplenectomizada. El frotis, que llamaba la atención, la presencia de plaquetas gigantes y plaquetas grises. El estudio de citometría mostraba una deficiencia de una glicoproteína del complejo GP1B. Se había pensado en un principio en un Bernard-Soulier, pero también tenía una deficiencia de gránulos alfa y gránulos densos. Y aquí el estudio del exoma completo es el que nos dio el diagnóstico definitivo, en el que encontramos una alteración en un gen que interviene en la glicosilación, el gen GALE, que hemos publicado recientemente, pues que ese gen va a alterar la glicosilación y va a provocar una alteración en la formación de proplaquetas, que encima favorece que esas plaquetas sean más apoptóticas. Ya hemos descrito por primera vez que este gen provoca un cuadro de trombocitopenia sindrómica. Y ya para acabar, pues brevemente sobre fármacos, porque no hay muchas novedades. Lo principal, pues medidas generales, también relacionadas con otras coagulopatías congénitas, medidas de prevención, educación psicosanitaria, evitar algunos fármacos, estilo de vida y sí tratar la ferropenia. En el caso de una trombocitopenia y o sangrado leve moderado, una cirugía menor, pues se podría aplicar medidas locales, el uso de antifibrinolíticos o bien el empleo de desmopresina. Y en algunos trombocitopenias relacionadas con el citoesqueleto, sobre todo el MH9, se puede plantear el uso de los análogos de la trombopoyetina. En caso de sangrado grave, amenazante para la vida o cirugía mayor, el gold estándar sigue siendo la transfusión de plaquetas, HL idénticas, leucodefleccionadas y se puede ser aféresis, y si no hubiera una respuesta se puede emplear el factor 7 recombinante activado, aunque este también tiene su aprobación en la trombastenia de Glassman refractaria o aloinmunizada. Tratamientos curativos, pues queda reservado el trasplante de progenitores hematopoyéticos para algunos trastornos graves de fallo medular o bien aquellos casos de incluso de sangrado refractario, y la terapia génica, que está en desarrollo.
Y ya para concluir, pues decir que los trastornos plaquetarios van siendo un reto tanto en el diagnóstico como en el manejo terapéutico. Muy importante el diagnóstico integrado, que nos va a facilitar llegar a un diagnóstico más preciso. La secuenciación masiva sí que es cierto que nos ha dado un salto de calidad, mejora el diagnóstico, y lo podríamos hacer en primeros pasos del algoritmo, fenotipo específico y en trombopenia, si queréis lo podemos discutir luego, y que no ha habido avances importantes en el tratamiento, pero que tenemos otras herramientas como el uso de factor 7 recombinante activado o los análogos de la trombopoyetina. Y nada, ya agradecer a todos los que participáis dentro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y en el Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas y nada, encantado de atender a vuestras preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Chema. Como siempre, tus comunicaciones pues muy amplias. La verdad es que da gusto oírte hablar y siempre te quedan la duda de cómo lo hacemos el resto de la gente, ¿no? Bueno, luego vamos a dejar las preguntas para el final y bueno, vamos a hacer la segunda presentación ahora, que corre a cargo, como he dicho antes, para quien no se haya podido unir inicialmente, a cargo del doctor José Ramón González Porras, responsable de la unidad de hemostasia y trombosis del Hospital Universitario de Salamanca, y nos va a hablar sobre trastornos cualitativos plaquetarios adquiridos. Recordad simplemente que a través del chat, por favor, si queréis podéis hacer cualquier tipo de pregunta. José Ramón, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Lógicamente me sumo a los agradecimientos a la Real Fundación Victoria Eugenia y por esta amable invitación para este seminario de formación y, como no, a todos ustedes por estar aquí. Bien, mi agenda va a tratar de una introducción, bueno, un manejo general, ¿no?, de lo que son los trastornos cualitativos plaquetarios adquiridos, para luego en una segunda parte centrarnos en aspectos concretos de etiología, evaluación clínica y opciones terapéuticas disponibles en entidades como son la trombocitopatía farmacológica, la provocada por la uremia, por los soportes circulatorios mecánicos, disproteinemia, mieloproliferativos y unas pinceladas de una rareza que es la trombastenia de Gladstmann adquirida. Bien, debemos sospechar que un paciente tiene un trastorno cualitativo, ¿no?, adquirido de la función plaquetaria ante un paciente que tiene una hemorragia o hematomas inexplicables o prolongados, en especial si afectan a la hemostasia primaria, sobre todo si el recuento plaquetario es normal, hay ausencia de antecedentes familiares y los test de coagulación son normales. Es un motivo de consulta frecuente, es decir, estas entidades no son una enfermedad rara, pero si me permiten el comentario, sí que es una enfermedad rara porque, como veremos, tenemos muy escasa bibliografía, muy escasa evidencia, escasos ensayos clínicos, en definitiva, una entidad frecuente lo vamos a abordar como una auténtica rareza, dado que no disponemos de una gran evidencia científica. Son multitud las causas que pueden alterar el funcionalismo plaquetario, pero las dos más frecuentes y con diferencia es la iatrogenia, producida por los fármacos antiplaquetarios, y los procesos intercurrentes. Como pueden ver, el espectro de enfermedades subyacentes que pueden provocar un trastorno plaquetario adquirido en su función son múltiples, pero los podemos dividir en tres grandes grupos: patología hematológica, donde estarían las neoplasias mieloproliferativas, síndromes mielodisplásicos, gamapatías monoclonales; patología no hematológica, en especial la uremia, pero también la enfermedad hepática, la enfermedad valvular cardíaca; y el contacto con superficies sintéticas, que lo que hacen es activar la plaqueta por contacto con esta superficie sintética y producir, debido a su activación, como veremos, pues que la plaqueta quede exhausta y no tenga posibilidad de responder a estímulos subsiguientes y provocar hemorragia. Bien, las características clínicas y el abordaje de la disfunción plaquetaria adquirida sería una sospecha. Hemos visto que en ocasiones es sencillo si tenemos un paciente con una hemorragia nueva o excesiva, espontánea o tras un mínimo traumatismo o un procedimiento invasivo menor. Recordemos que se suele dar clínica mucocutánea por afectación de la hemostasia primaria y en especial
en pacientes sin antecedentes ni personales ni familiares, con un recuento de plaquetas normales y un test de coagulación normal. En un paciente con esta sospecha, la evaluación ha de hacerse, en primer lugar, con una revisión en profundidad de la historia clínica, en especial la búsqueda de fármacos, y veremos también unas pequeñas puntualizaciones acerca de la dieta. Búsqueda de procesos médicos concomitantes que puedan explicar una posible alteración plaquetaria. Lógicamente tenemos que estratificar, buscar, catalogar el foco de la hemorragia, búsqueda de otros indicios en la exploración, por ejemplo, esplenomegalia o linfoadenopatías que nos puedan hacer sospechar que debajo haya una enfermedad hematológica. Y debemos reconocer que el ISTH-BAT score, como se ha comentado previamente por mi compañero, hay muy poquita información en los trastornos de disfunción plaquetaria adquirida. No obstante, sí que es recomendable que en nuestra historia clínica objetivemos ese sangrado, le demos una puntuación objetiva a la hora de tener en nuestra cabeza cómo es la impresión, cómo es ese fenotipo hemorrágico, y debemos reconocer que en esta entidad que estamos abordando no tenemos una correlación buena hasta la fecha de la posibilidad de que este paciente tenga este tipo de diagnóstico, correlación con la evolución, con el pronóstico o con las medidas terapéuticas que podamos hacer. En cuanto a los test básicos iniciales que debemos realizar, van dirigidos a un hemograma completo y frotis, sobre todo buscar que no estamos ante una trombocitopenia, una búsqueda de los test básicos de coagulación, tiempo de protrombina o tiempo de cefalina, incluso el fibrinógeno, en definitiva para descartar que no estamos ante una coagulopatía. Sí que es recomendable incluso la búsqueda, explorar el complejo factor de von Willebrand, tanto como el antígeno como su función. El síndrome de von Willebrand adquirido clásicamente se puede manifestar como un trastorno de la disfunción plaquetaria de hemostasia primaria y, como no, la función renal y función hepática. Bien, una vez que hemos descartado una trombocitopenia y una coagulopatía adquirida, veremos qué función le podemos dar a estos test. Es decir, el siguiente paso en nuestro algoritmo sería, te lo pide, ¿no?, la fisiopatología, o hacer un test de función plaquetaria. Y probablemente veremos que tiene muchísimas limitaciones en este campo, pero probablemente debemos reconocer que si sospechamos un trastorno de la función plaquetaria y si nosotros nos podemos objetivar en el laboratorio con un test, pues probablemente vamos a ser más sólidos a la hora de recomendar una actitud terapéutica o de poner un tratamiento o de echarle la culpa a esa hemorragia, a este diagnóstico. Lógicamente, el test de función plaquetaria estándar, el GOLD estándar, la técnica de referencia es la gregometría por transmisión de luz, que ha de realizarse, como ha dicho el doctor Bastida, según las directrices de consenso, que tiene desventajas porque se requiere un personal experto, un tiempo de estudio prolongado, hay variabilidad interindividual y luego también, dentro de lo poco que se ha explorado, sí que tenemos una recomendación fuerte. Y es que esta técnica de referencia, pues bueno, no se recomienda a la hora de monitorizar la inhibición plaquetaria por quizás la causa más frecuente de disfunción plaquetaria adquirida, como son los fármacos antiagregantes plaquetarios. Se han diseñado, lógicamente, con ese deseo de tener una respuesta más rápida y con test más semiautomatizados, otras técnicas, como puedan ser la gregometría por impedancia en sangre total mediante multiplay o el PFA 100, que sin duda es el test de laboratorio más utilizado. Sin embargo, estos test no son capaces de detectar defectos leves de la función plaquetaria que pueden manifestarse por LTA. Otras técnicas, el ROTE o otros test globales, desconocemos a fecha de hoy cuál es su papel en estos trastornos, en estas entidades. Por lo tanto, la conclusión que podemos llegar acerca de las pruebas especializadas de la función plaquetaria es que, como veremos, tienen una utilidad muy limitada en el diagnóstico, en el pronóstico, en la evolución de la enfermedad y en la hora de dirigir cuál es la medida terapéutica para un paciente que tiene una disfunción plaquetaria y que tiene una hemorragia clínicamente significativa.
Bien, una aproximación rápida que podemos hacer y que es muy sencilla, con una buena historia clínica y unos test básicos de coagulación, es la que se presentó hace unos años en el Congreso americano. Es decir, debemos hacer una buena anamnesis, exploración física, un hemograma con frotis si es necesario, función renal hepática y test básicos de coagulación. Si tenemos alterados los test básicos de coagulación, el algoritmo iría a buscar una coagulopatía. Si tenemos alteración de la función renal, iríamos a ver, como veremos a continuación, la disfunción plaquetaria por la uremia. El hemograma nos puede orientar ante un paciente que sospechamos una disfunción plaquetaria y, por ejemplo, si tiene alteradas las 3 series o 2 series, pues a lo mejor es una amiloidisplasia, una paraproteinemia, etcétera, ¿no? Si es una trombocitopenia aislada, pues el paciente pues, puede tener también afectación por fármacos, etcétera, o si tiene un hemograma normal, pues pensar en fármacos antiplaquetarios, suplementos, paraproteínas o el síndrome de von Willebrand adquirido. Bien, en cuanto al tratamiento, de manera general, debemos decir que son los ensayos clínicos prácticamente inexistentes a la hora de orientar el tratamiento de estas entidades y que a veces lo que prima pues, es el sentido común y la base fisiopatológica. Es decir, si sospechamos que un fármaco o un suplemento dietético puede contribuir a la hemorragia, lo lógico, si es posible, es poder suspenderlo. Si tenemos una enfermedad subyacente que puede causar esta entidad, pues es manejar esa entidad subyacente. De lo contrario, es decir, si no podemos cambiar o retirar el fármaco, si no podemos controlar la enfermedad subyacente o si lo hacemos pero el paciente sigue sangrando, tenemos que valorar la posibilidad de utilizar fármacos hemostáticos generales. En este sentido, son dos los grandes pilares terapéuticos que tenemos, que son el ácido tranexámico, que puede ser muy útil para la hemorragia mucosa, que desconocemos el efecto directo que tiene sobre la función plaquetaria, pero así son muy utilizados, y la desmopresina. La desmopresina fundamentalmente se establece en 3 situaciones, que es previo a la biopsia renal en un paciente que tiene una disfunción plaquetaria por uremia, en situación de cirugía cardíaca y pericirugía. También debemos recordar la utilización de hemostasia local y mantener un buen hematocrito. La anemia, como veremos más adelante, nos puede causar una alteración de la función plaquetaria por un mecanismo simple de reología. Y luego la transfusión de plaquetas en continuo interrogante, desconocemos si estamos aportando un beneficio o no en esta entidad, lo veremos a continuación, y de igual el factor 7 recombinante activo. Vamos a centrarnos ya, vamos a pasar a determinadas entidades. Los fármacos antiplaquetarios es la causa más frecuente de disfunción plaquetaria. Los mensajes que quiero transmitir son, en primer lugar, debemos, si queremos que nos ayude para un buen manejo clínico, entender cuál es el tiempo para recuperar la función plaquetaria. Los más utilizados son aspirina, de 5 a 7 días, se revierte la función plaquetaria, el clopidogrel en esos 7 días, y el ticagrelor quizás sean de todos estos los más utilizados, que podría estar en 3 o 5 días. No obstante, debemos tener en cuenta que si, por ejemplo, una aspirina tarda en 5 o 7 días en recuperar la función plaquetaria, a partir del tercer día ya podemos encontrar que el 50% de estas plaquetas pues pueden tener un buen funcionalismo plaquetario. Bien, lógicamente la utilización de estos fármacos que son muy útiles, pensemos por ejemplo en la terapia antitrombótica post-infarto agudo de miocardio, pero debemos reconocer que pagamos un precio a la hora de utilizar estos fármacos y es que es el riesgo inherente el cual produce y no debemos olvidarlo. En este amplio estudio, fíjense, más de 40.000 pacientes nos indican que la aspirina tiene un riesgo, una incidencia de hemorragia clínicamente significativa anual de un 2,6% y que este riesgo aumenta con el clopidogrel 3,7% y en la terapia combinada. Por ejemplo, si lo combinamos con un anticoagulante, puede suponer hasta un 12% de riesgo de hemorragia clínicamente significativa anual o también la triple terapia. Por lo tanto, lo más importante que debemos tener en cuenta es que estos fármacos los debemos utilizar con evidencia. Sabemos, por ejemplo, que la profilaxis, la prevención primaria,
los antiagregantes plaquetarios tienen muy poco sitio, es decir, la trombocitemia esencial y en pocas entidades más. Entonces, debemos replantearnos si este paciente tiene necesidad de utilizar de manera crónica estos fármacos porque le estamos suponiendo un riesgo, por ejemplo, de la aspirina de 2,6% anual. Bien, otro mensaje importante es cómo manejar, sobre todo, dos hemorragias en pacientes que estén tomando estos fármacos. Uno es la hemorragia intracraneal en pacientes que están recibiendo terapia antiplaquetaria. Bien, el mensaje sería el siguiente. Pacientes que tienen una hemorragia intracraneal y a los cuales se planifica para neurocirugía, se recomienda la transfusión de plaquetas. Debemos reconocer que no sabemos cuál es el momento óptimo de la administración, pero generalmente lo solemos reservar para el momento previo o durante el procedimiento neuroquirúrgico ni la dosis requerida. Este mensaje se basa en un estudio aleatorizado de 780 pacientes con hemorragia intracraneal, pacientes que estaban tomando estos fármacos antiagregantes plaquetarios y los cuales iban a recibir craneotomía. En pacientes que estaban tomando aspirina y que tenían una gregometría alterada, la transfusión mostró resultados favorables. Sin embargo, el panorama cambia totalmente en un entorno no quirúrgico. Es decir, pacientes que tienen una hemorragia intracraneal que no van a ir a neurocirugía, no se recomienda de manera rutinaria la transfusión de plaquetas. En base al estudio PATCH, un estudio pequeño pero aleatorizado de 190 pacientes con hemorragia intracraneal espontánea, pero que estaban tomando estos fármacos, se vio que la transfusión de plaquetas en comparación con el standard of care, no solo demostró que no tenía eficacia, sino que tenía problemas de seguridad. Los pacientes que se transfundieron plaquetas tenían mayor tasa de eventos adversos, es decir, estábamos provocando más daño que beneficio. El valor de terapias adyuvantes para este escenario, como puedan ser la desmopresina o el factor 7 activo recombinante, no están aprobadas, no están probadas en bibliografía. Y tenemos que tener que se asocian con riesgos considerables, por ejemplo, el factor 7 recombinante con trombosis arterial en pacientes que ya tienen riesgo, tienen factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, su uso ha de serse muy individualizado y de manera muy cautelosa. Otro escenario que podemos tener con determinada frecuencia es el manejo de la hemorragia digestiva en pacientes con terapia antiplaquetaria. Se recomienda un manejo endoscópico precoz, la utilización de inhibidores de la bomba de protones, salvo contraindicación que exista para estos fármacos, erradicar si existe el Helicobacter pylori y no existe evidencia del beneficio de la transfusión de plaquetas. Es más, la evidencia, aunque es limitada, nos muestra de nuevo, como el estudio PATCH, resultados desfavorables, aunque esta evidencia es menos sólida. Provienen de un estudio retrospectivo de 400 pacientes en el cual la transfusión de plaquetas objetivo mayor tasa de eventos cardiovasculares y de mortalidad. La conjetura que se planea en base a los resultados del ensayo clínico PATCH, hemorragia intracraneal y en este trabajo retrospectivo, es que, claro, las plaquetas de una transfusión, plaquetas que pueden estar varios días almacenadas, que se activan, que pueden liberar factores proinflamatorios, protrombóticos en pacientes de riesgo trombótico, podrían explicar estos hallazgos. También otro mensaje importante es que, como pueden ver, el manejo no se pone en evidencia la utilización, y esto lo podemos discutir, ¿no?, de la LTA para guiar estos pacientes. Es decir, tenemos pacientes que tienen hemorragia potencialmente mortal, que están tomando fármacos y que están durante ese periodo de toma de fármacos. El LTA no va a estar disponible en la urgencia, el LTA puede darnos resultados incluso normales y el paciente tener evidencia de disfunción plaquetaria clínica, como es estos casos, ¿no? El tercer mensaje importante es el manejo perioperatorio de estos fármacos. Además, es una consulta muy frecuente. Aquí recomiendo esta revisión que lo da de una muy general. Existen también aplicaciones como la de la Sociedad Española de Cardiología, del consenso multidisciplinar, multisociedad, en el que nos puede ayudar. Pero básicamente
las principales recomendaciones son estas. Si un paciente está tomando aspirina y hay que hacer un procedimiento quirúrgico, es factible dejar la aspirina, mantener la aspirina, dejar toda la aspirina durante todo el procedimiento. Únicamente en pacientes de muy alto riesgo hemorrágico, en los cuales el riesgo trombótico es muy bajo, podríamos plantear, si es una cirugía electiva, suspender de 3 a 5 días el procedimiento. En cuanto a la anestesia neuroaxial, como paradigma del riesgo hemorrágico muy alto y que nos preguntan mucho, lo que se recomienda es para un procedimiento electivo, pues suspender según el tiempo, los tiempos de fisiopatología, ¿no? El ticagrelor son 5 días, el clopidogrel estaría 5 días y hacer ese procedimiento neuroaxial. En situaciones de emergencia, pues la aspirina no podría suponer problemas y aquí, basado en datos retrospectivos, opiniones de expertos, podemos considerar la transfusión de plaquetas, sobre todo en pacientes que hayan tomado pues, el clopidogrel muy recientemente, prasugrel o ticagrelor. Aquí se abre la posibilidad de poder utilizar la gregometría, aunque eso se reduciría, ¿no?, a horario laboral, de 8 a 3 de lunes a viernes, pero lógicamente el poder actuar en base a los términos de gregometría, es decir, si transfundir o no transfundir plaquetas en la práctica, es bastante difícil tomar esa decisión. Por lo tanto, podríamos considerar la transfusión si tenemos en cuenta este intervalo temporal. Tenemos que tener en cuenta otros fármacos que pueden alterar la función plaquetaria, como pueden ser los AINES, es decir, sin aspirina un AINE aumenta el riesgo de úlceras y sangrado gastrointestinal, los nitratos, porque provocan una reducción del óxido nítrico en la reactividad, en la adhesión en la agregación plaquetaria, calcio antagonistas, heparina. Unos fármacos que se utilizan, por desgracia, cada vez más, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que altera la secreción plaquetaria. Estamos hablando, por ejemplo, con el escitalopram, que cada vez más se utiliza en trastornos de ansiedad o depresión en estos tiempos, ¿no? Inhibidores de la tirosinosinasa, como ibrutinib, y, como no, el capracizumab, que provoca, lógicamente, una alteración en la función plaquetaria. En cuanto a los hábitos dietéticos, suplementos y alcohol, pues lógicamente hay mucho escrito, muy poquitas recomendaciones prácticas. Son multitud. Yo solo traigo una tabla, en esta tabla 3 hábitos dietéticos que quizás son los que más evidencia tienen, resultados sobre todo funcionales, in vitro y en personas, ¿no?, que son el ajo, el omega 3 y el alcohol. Se ha demostrado su efecto en plaquetas, pueden alterar, tienen efectos inhibitorios en la función plaquetaria, pero hemos de reconocer que son efectos típicamente menores que varían considerablemente entre los individuos, pero quizás puede sumar a lo que estamos buscando. Imagínense un paciente que estamos sospechando por disfunción plaquetaria por uremia, que encima está tomando un fármaco antiagregante, pues si identificamos uno de estos componentes alimentarios, pues probablemente la recomendación sería intentar eliminarlos. En cuanto a la trombocitopatía por uremia, la uremia ya se sabe desde hace mucho tiempo que se correlaciona con un aumento del sangrado, fundamentalmente equimosis, epístasis, sangrado gastrointestinal y genitourinario. No olvidar que estos pacientes pueden tener otras afecciones intercurrentes que pueden explicarlo, por ejemplo la heparina, que la diálisis, que es útil para controlar la uremia, y la EPO, que cada vez se emplea más para la anemia renal, han disminuido la incidencia de sangrado, pero tenemos todavía dos escenarios frecuentes, como es la insuficiencia renal aguda y la biopsia renal, que sigue siendo un problema importante a la hora de prevenir o de controlar la hemorragia. Parece ser que la gravedad de la insuficiencia renal no se correlaciona con el porcentaje de inhibición plaquetaria que podemos encontrar in vitro. Por lo tanto, de nuevo vemos que tenemos muchas limitaciones en poder reflejar en el laboratorio ese grado de inhibición plaquetaria producido en este caso por la anemia renal. La patogenia es múltiple, no del todo conocida. Se habla de que la uremia puede provocar cambios intrínsecos en la plaqueta porque altera la adhesión debido a que
aumenta la escisión de la glicoproteína 1B, altera la agregación plaquetaria porque disminuye la expresión de glicoproteínas, disminuye la secreción de gránulos, la movilización de calcio, pero también hay factores extrínsecos debido al aumento de ácido nítrico y la anemia. La anemia, como decía al principio, puede producir una disfunción plaquetaria por un mecanismo puramente reológico. Con un hematocrito normal, los hematíes suelen viajar por el centro del flujo sanguíneo y las plaquetas se suelen disponer en periferia y por lo tanto están más expuestas para detectar alteraciones de la pared vascular. Sin embargo, en situaciones de anemia, las plaquetas viajan en un flujo más disperso y por tanto se impide o se reduce el posible contacto con esa plaqueta, con ese vaso sanguíneo lesionado. Bien, y luego debemos recordar el efecto paradójico que podemos encontrar con la diálisis. La diálisis, al mejorar la uremia podemos mejorar el riesgo hemorrágico, pero la diálisis altera el flujo sanguíneo, exponemos a las plaquetas a contacto con las superficies del dializador, con la película de la diálisis y activan la plaqueta. La activación de la plaqueta nos puede provocar esta doble vertiente. Por un lado, riesgo hemorrágico porque al activarse la plaqueta queda exhausta y queda, por tanto, disminuida su capacidad de respuesta si aparece después una alteración del vaso sanguíneo o un riesgo hemorrágico, pero una plaqueta activada también puede producir trombosis. Por lo tanto, estamos ante una dualidad que a veces es muy difícil de manejar. ¿Qué se recomienda para el manejo de estos pacientes? Bien, se recomienda que si el paciente no sangra, no se requiere ningún tratamiento específico dirigido a mejorar hemostasia o parámetros de laboratorio. Por lo tanto, siempre la corrección debemos tener en cuenta que debe realizarse desde un sangrado activo o previo a un procedimiento quirúrgico como es la biopsia renal. En cuanto a la diálisis, sabemos que corregir in vitro la uremia mejora la función plaquetaria, aunque eso llevado a valores clínicos que nosotros veamos que disminuye el sangrado activo en pacientes, todavía falta por demostrar. La desmopresina es el tratamiento agudo más simple, el más que actúa más rápido, quizás es el menos tóxico, el que más se utiliza, puede corregir in vitro la función plaquetaria, pero de nuevo, no sabemos si eso se refleja en datos clínicos de disminución de hemorragias. Sí que debemos corregir la anemia, tener a nuestros pacientes con más de 10 gramos, es decir, corregir la anemia, bien sea por transfusión o con EPO, vamos a disminuir el riesgo hemorrágico. La utilización de crioprecipitados o transfusión de plaquetas no es del todo recomendable en esta situación. En cuanto a brevemente los soportes de circulación mecánica, como pueden ser los dispositivos de asistencia ventricular o sobre todo los ECMO, producen disfunción plaquetaria y producen hemorragia, pero claro, es muy difícil de evaluar y manejar porque tienen un riesgo también concomitante de trombosis. Las complicaciones hemorrágicas varían, pero con diferencia la más frecuente es en el ECMO. Hay series que nos hablan de hasta un 60% de complicaciones hemorrágicas. Y las trombosis también están presentes. Hay series que nos hablan hasta de un 20%. Factores de riesgo, pues está la utilización de dispositivos de flujo continuo, no pulsátil o dispositivos que tienen una tasa de flujo más baja. Otros factores de riesgo hemorrágicos están a mayor edad, pacientes obesos, en mujeres, hipertensión o edema agudo de pulmón. Una cosa que debemos tener en cuenta es que si un paciente no sangra durante un procedimiento de este tipo de soporte circulatorio mecánico, siempre el origen es multifactorial. Fíjense que hasta un 100% nos habla de que el paciente tiene un síndrome von Willebrand adquirido. Lo vemos en estos dos casos clínicos en los que durante el sistema circulatorio mecánico los multímeros de alto peso molecular desaparecen, pero cuando el paciente se le quita el soporte circulatorio mecánico, estos multímeros vuelven a aparecer. También tienen trombocitopenia y también tienen trombocitopatía, porque se produce una activación plaquetaria que conduce a la degranulación y, como veríamos antes, la hiporreactividad posterior ante fenómenos o riesgo hemorrágico. El manejo de la hemorragia. Debemos tener en cuenta que sí, los pacientes tienen riesgo hemorrágico, sangran, pero tienen también, como decía antes, riesgo trombótico. Tanto para los pacientes con ECMO como para los pacientes con dispositivo ventricular, la mejor opción terapéutica siempre es la retirada rigurosa del dispositivo si clínicamente nos lo permite.
Identificar la fuente de sangrado y hacer una buena hemostasia local, si es necesario recurrir a técnicas endoscópicas. Y no nos olvidemos, el paciente puede sangrar por la disfunción plaquetaria, pero también puede sangrar porque esté sobredosificada la heparina, porque esté también tomando concomitante antivitaminas K, porque el paciente tenga trombocitopenia, porque tenga un consumo de factores, una hipofibrinogenemia. Por lo tanto, lo ideal es intentar corregir estos otros factores de riesgo. ¿Por qué? Porque la terapia hemostática procoagulante, bien sea con crioprecipitado, bien sea con desmopresina, bien sea con ácido tranexámico, desconocemos hasta la fecha de hoy cuál es el potencial beneficioso de esta actitud. En cuanto a las disproteinemias, el 30% de las gamapatías monoclonales presentan alteraciones en los test hemostáticos, pero clínicamente relevantes el 10%. Una paraproteína puede afectar todas las fases de la función plaquetaria, puede unirse, por ejemplo, específicamente con glicoproteínas. Sin embargo, la mayoría de complicaciones hemorrágicas suelen deberse a defectos en la hiperviscosidad o enfermedad de von Willebrand adquirida que tienen estos pacientes. Los estudios rutinarios para comprobar la función hemorrágica y de coagulación no son necesarios en las gamapatías en ausencia de clínica hemorrágica. Si aparece y no está explicada por hiperviscosidad, pues debemos hacer una evaluación general. Aquí sí que incluiríamos quizás también añadir el factor 10 de la coagulación, porque estas paraproteínas suelen tener un efecto quelante, sobre todo si se asocia con amiloidosis, y que la respuesta al tratamiento de la gamapatía se suele correlacionar con normalización de los parámetros de coagulación. En cuanto a las neoplasias mieloproliferativas crónicas, se han descrito grados variables de disfunción plaquetaria en pacientes con este tipo de enfermedades. Se habla de hipoagregación en test in vitro de laboratorio que pueden llegar hasta casi la mitad de los pacientes, una densidad reducida de glicoproteínas de membrana, una función alterada de los megacariocitos. Sin embargo, debemos tener en cuenta de nuevo que estos pacientes también tienen riesgo trombótico y por lo tanto el riesgo de hemorragia debemos siempre compensarlo, balancearlo con este riesgo trombótico. El mayor riesgo de hemorragia aparece hacia trombocitosis extrema, el uso concomitante de AINES y ácido acetilsalicílico, sobre todo a dosis superiores a los 325 miligramos días y en el ambiente quirúrgico. Las hemorragias, por lo tanto, en un paciente con una neoplasia mieloproliferativa crónica suele ser multifactorial, es decir, suelen ser pacientes que están tomando fármacos en la aspirina, suelen tener un síndrome von Willebrand adquirido, sobre todo si la trombocitosis es más marcada, y pueden tener la disfunción plaquetaria. Si la hemorragia es clínicamente relevante, debemos valorar la suspensión del antiagregante plaquetario, optimizar la citorreducción y valorar trombocitoféresis en situaciones sobre todo de trombocitosis extrema hasta que la citorreducción sea eficaz. Por último, la trombastenia de Glassman adquirida es una rareza, es un fenómeno autoinmune que induce un fenotipo similar a la trombastenia de Glassman congénita. En este caso, tendríamos autoanticuerpos con una especificidad frente a la glicoproteína 2B3A que puede aparecer de manera idiopática o secundaria a, como siempre, neoplasias, fármacos, enfermedades autoinmunes, el embarazo, etc. Por lo tanto, el espectro clínico siempre debemos orientar la búsqueda de una enfermedad subsecuente interrecurrente que pueda explicar esta patología. La sospecha clínica en este caso sería el sangrado mucocutáneo excesivo, prolongado, sin antecedentes personales ni familiares de sangrado con test de coagulación normal. Aquí sí que es útil la gregometría porque nos da un patrón singular, igual que la trombastenia de Glassman congénita, pero la citometría en este caso, lógicamente, detectaríamos la expresión, y aquí viene la gran sospecha, tenemos una expresión normal de la glicoproteína 2B3A. Lógicamente, la confirmación sería mediante demostración de autoanticuerpos con especificidad para esta glicoproteína. El tratamiento en este caso iría a controlar el sangrado. Aquí en este caso la transfusión de plaquetas es ineficaz, a diferencia de lo que ocurre con la variante congénita, y quizás el tratamiento de elección es el factor 7 recombinante más menos antifibrinolíticos y conseguir reducir los niveles o actividad de los autoanticuerpos mediante técnicas de inmunosupresión o de inmunoglobulinas. Por lo tanto, para concluir, diríamos que los trastornos adquiridos de la función plaquetaria son motivos frecuentes de consulta, pero vuelvo a insistir que es una rareza
porque no tenemos evidencia a la hora de diagnosticarlos, cómo diagnosticarlo con los test de laboratorio que tenemos o cómo manejarlos. Pensar siempre en las dos causas más frecuentes, fármacos y procesos concomitantes, que los test de función plaquetaria específicos tienen una utilidad limitada en diagnóstico o evaluación del tratamiento y que el tratamiento de las hemorragias en general por disfunción plaquetaria se basa en principios generales, reservando la transfusión de plaquetas para situaciones de intervenciones quirúrgicas urgentes u otros escenarios, otras medidas hemostáticas cuando la hemostasia local o principios generales sea ineficaz. Muchísimas gracias por su atención y encantado de participar en la discusión. Bueno, muchísimas gracias, doctor González Porras. La verdad es que podemos conectar, si queréis, las cámaras todos. Y bueno, lo primero, felicitaros a ambos porque la verdad es que han sido dos ponencias de altísimo nivel, súper didácticas, me han encantado. Me extraña mucho que no haya de momento ninguna pregunta en el chat. Parece que estamos un poquito, no sé si dormidos o todavía reconectándonos. Y bueno, yo la verdad es que sí que me han surgido varias preguntas. Yo las lanzo así un poco en general, a lo mejor directamente ahora al doctor González Porras por ser el último que ha hablado, pero me surgen a mí varias preguntas. No sé si existe alguna experiencia o que a lo mejor tú tienes alguna experiencia en la utilidad del Verify Now en el estudio de la aspirina, del clopidogrel, en cuanto a estas situaciones a lo mejor de urgencia de sangrado, porque a nosotros nos ha pasado alguna vez que te llaman directamente al Busca, pues hacer un Verify Now para ver porque se ha tomado una aspirina hace 2 días o un clopidogrel hace 3 y le tengo que meter en quirófano. No sé si eso hay algo descrito, alguna utilidad o si nos puede dar alguna pista sobre algo, porque son bastante asequibles. Sí, no, sin duda esos point of care, pues claro, sería el test ideal, ¿no? A la hora de poder tomar una decisión rápida, urgente, fácil de tomar. Entonces, aunque el principio básico es lógico, pues lógicamente no tenemos una manera de afrontar los resultados de un Verify Now. Es decir, ¿qué situaciones se nos puede dar? Pues se nos puede dar un paciente en el que tenga una hemorragia clínicamente relevante, por la historia no encontremos otra patología más que la toma de fármaco y que a lo mejor el porcentaje de inhibición, lo hemos visto, ¿no? Nos dé que es normal, es decir, que tengamos una reactividad, en este caso ausente, o que ese paciente sea in vitro refractario, pero no clínicamente. Entonces, claro, yo me basaría un poco a las recomendaciones de manejarlo según la clínica, ¿no? Es decir, según los tiempos, es decir, y según lo que vayamos a hacer. Si estamos ante un procedimiento quirúrgico, probablemente la transfusión de plaquetas en un paciente, aunque el Verify Now me dé a reactividad o hiporreactividad, si entra dentro de ese intervalo de tiempo, pues probablemente yo abogaría por una transfusión de plaquetas. Al revés no. Es verdad que a partir del tercer día, sí que los test nos pasa igual con el PFA100 específico, por ejemplo, para el clopidogrel o demás, a partir del tercer día podríamos encontrarnos más seguros con este test más de 50% de reactividad de las plaquetas con el fin de evitar, ¿no?, la transfusión de plaquetas. Es un escenario que tenemos todavía muchísimo que aprender, que es muy útil quizás la filosofía de disponer estos test, pero no podemos dar una recomendación en base a ese resultado, ¿no? Hombre, como lo que indicaba a lo mejor al principio, ¿no? Yo me encontraría más sólido o más tranquilo si, mira, el Verify Now me da que efectivamente veo que está alterada la función plaquetaria bastante, no he encontrado nada en la historia, pues mira, este es el responsable del sangrado. Te sientes más cómodo, ¿no? Más cómodo, etcétera, ¿no? Pero claro, es muy difícil nada es un campo que no tenemos unas recomendaciones así. Claro. Sí. Tenemos una pregunta en el chat que nos preguntan acerca también de tu presentación sobre el tratamiento con estrógenos en mujeres con sangrado digestivo en diálisis.
Entonces, en cuanto a la relación de tratamiento con estrógenos, ¿cómo sería el tratamiento? Que parece que no han conseguido fichar la referencia. Recordaos que luego los vídeos se van a poder ver a posteriori por si ha habido alguna presentación o alguna referencia que no habéis podido coger, lo podréis ver a posteriori. Sí, bueno, eso es una recomendación clásica que se da a la hora de manejar esto con el fin de que quizás a lo mejor el tratamiento hormonal pueda hacer disminuir esa hemorragia o el tamaño de los estos, pero experiencia, es decir, vas a ver las publicaciones y la experiencia es muy limitada, ¿no? Pero bueno, es algo a tenerlo en cuenta y sobre todo lo mismo, es decir, no tengo otras medidas, etcétera, pues voy a intentar este procedimiento, ¿no? Sobre todo en pacientes que no tengan riesgo trombótico, ¿no? Y yo, Chema, por supuesto, es que cada vez que hablo, que oigo tus presentaciones de todo el tema genético, yo ahí me pierdo muchísimo, la verdad. Pero es verdad que cada vez que hablamos del tema de las trombocitopatías, intentamos lógicamente ir al tema genético, intentarlas filiar correctamente, pero hay que ser un poco realistas y no todos los centros tenemos la capacidad de poder llegar a ese diagnóstico tan sumamente preciso y contamos con unas técnicas diagnósticas limitadas. Habéis hablado un poquito ambos del PFA 100, que es verdad que, hombre, si tuviéramos todos los hospitales unas técnicas diagnósticas, agregometrías fácilmente montables, etcétera, pero desgraciadamente, y se ha visto con la entrevista que hicisteis la última vez, no sé qué opinión tienes tú del PFA 100 en cuanto a diagnóstico inicial de batería inicial cuando nos sale un ISTH-BAT moderado, moderadamente patológico. ¿Qué opinas como técnica a lo mejor inicial? Vale, bueno, es muy buena pregunta y sí que es cierto. Bueno, puedo hablar por mí y luego comento lo que dicen los máximos expertos de la sociedad internacional, ¿no? Es lo que hablabais antes del Verify, a lo mejor te puede estar más seguro, ¿vale? Mi paciente tiene un ISTH-BAT patológico, tiene un trastorno seguramente, le hago un PFA 100 inicial, me sale alterado y digo, vale, me quedo tranquilo porque lo que pienso lo estoy viendo en una prueba de laboratorio, ¿no? Pero ¿qué pasa al contrario? Que si mi ISTH-BAT es patológico, sé que tiene un trastorno y me sale el PFA 100 normal, ¿qué hago? ¿Le sigo estudiando o no le sigo estudiando? En ambas situaciones le vas a seguir estudiando. Sí. Porque el ISTH-BAT es patológico, ¿no? O sea, puede dar tranquilidad, pero no puedo tomar decisiones en base a ese PFA 100, ¿no? Entonces, lo idóneo sería, si tengo un fenotipo que sé que es, pues hacer un estudio de función un poco más dirigido, ¿no? Y todas las recomendaciones al final internacionales pues van en contra de utilizar el PFA 100 en el screening del diagnóstico de una trombocitopatía congénita. ¿Qué hacemos al final en la práctica clínica? Y esto que tampoco me escuchen o lo que sea, pues hacemos el PFA 100, ¿no? Bueno, para tener al final un poco más de datos, que tampoco es, creo que es importante, si tenemos disponible, pues hacer ese estudio. Luego se podrá volver a hacer estudios retrospectivos o prospectivos del uso del PFA 100, ¿no? Entonces, bueno, creo que uso limitado en este contexto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando muchas veces a lo mejor es por quedarte un poquito más tranquilo cuando te sale un ISTH-BAT que es de bajo riesgo, pero parece que quieres quedar un poco, afianzarte un poco en cuanto y ya te sale un PFA 100 totalmente normal. Pero es verdad que en el momento que te sale un ISTH-BAT un poquito elevado, desde luego no te puedes quedar solo con esa prueba diagnóstica. Y luego otra cosa que a mí me ha surgido siempre la duda desde que yo era residente es el tema de la gregometría y la cifra de plaquetas. De hecho, esta mañana lo hemos estado hablando en el hospital con un Bernard Soulier, que claro, pues 8.000 plaquetas. Entonces dices, claro, técnica diagnóstica gregometría porque no agrega a aristocecina. Entonces, claro, y te dicen desde el laboratorio, no, es que tiene 8.000 plaquetas, no te puedo hacer la gregometría. Entonces, ¿para qué si en teoría no me queda muy claro Sí, realmente? Claro, ahora que siempre es tenemos el problema, ¿no? más técnicas diagnósticas, pues bueno, pero cuando tienes eso, ¿qué? Sí, a ver, la gregometría, pues todos sabemos, yo creo que el método se describió en 1960 y lo seguimos utilizando, ¿no? Entonces tiene unas limitaciones bastante importantes. Yo lo que decía, a lo mejor si tengo una cifra en torno a 80, 100.000 plaquetas, te puedes plantear el estudio con una gregometría, ¿no? Lo otro, pues me iría a una citometría de flujo, que vas a ver la expresión de glicoproteínas ahí, vas a diagnosticar el Bernard-Soulier bueno, lo vas a diagnosticar. Y además, utilizando citometría de flujo, puedes también valorar función plaquetaria
una activación previa con agonistas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la función plaquetaria tiene sus limitaciones, los test, por eso hablábamos de que es necesario mejorar, ¿no? Las técnicas de fenotipado, de función, para poder luego lograr un diagnóstico molecular más preciso, ¿no? Bueno, ahora dentro del grupo español sí que estamos haciendo un estudio con otras técnicas de cara a intentar validarlas, ¿no? Y que puedan ser de utilidad. Entonces, pero bueno, ahí queda un campo importante. A ver, me gusta más la citometría, ya incluso por la experiencia en el hospital de Salamanca, ¿no? Que siempre la citometría de flujo pues ha sido bastante relevante, entonces me gusta más la citometría. Y decías lo de la genética, al final en las trombocitopatías con fenotipo incierto, de este que vale que te sangra, que tienes una alteración inespecífica, que la citometría pues parece que es un trastorno de señalización, vas a la genética y dices menos del 30% puedo encontrar una alteración, ¿no? Sigue siendo muy complicado, muchos genes no se conocen, incluso todavía que puedan jugar un papel relevante ahí, pero cuanto más información tengamos, yo pues eso, soy partidario de cuanto más información tengamos, más vamos a poder integrar esa información y poder llegar a conocer más y luego poder diagnosticar mejor a nuestros pacientes. Sí. Y luego recordar, ¿no? Ambos estáis metidos en el grupo español de el Red Plaque, que se está haciendo un registro, ¿no? De trombocitas, precisamente por lo que estamos hablando, porque son muy poquitos casos. Y desde luego lo que necesitamos es que todo el mundo pues intentara aunar todos los pacientes que se tienen para conseguir más información, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recordar que existe este grupo español de registro y que facilitan bastante lo que es el estudio para aquellos centros que a lo mejor no tenemos la capacidad para hacer todo tipo de pruebas, pues para que te facilitan el estudio de todo este tipo de patologías. Bueno, en principio Sí, yo totalmente. No, era solo hacer el repunte de lo que tú dices, o sea que si tienes todas tus pruebas, pues puedes realizar perfectamente el diagnóstico, incluir los pacientes en el Red Plaque. Que no tienes toda tu batería de pruebas, pues puedes contactar perfectamente con cualquiera de los coordinadores, colaboradores que estamos y poder facilitar el diagnóstico, ¿no? Estás mutado, José Ra. Sí, sí. No, es que, vamos, ya lo hemos hablado una vez, Chema. Claro, como ha salido la presentación, el sangrado de origen desconocido, es decir, cuando se define, cuando haces la gregometría, cuando haces la citometría, cuando haces el exoma, tal, ¿no? Y claro, es decir, que es un tema ahora que, claro, está muy relevante. Es decir, es desconocido porque no hemos agotado los test diagnósticos que tenemos, o bien, mira, es que nos ha faltado el 13, ¿no? O mira, no hemos hecho la LTA y hemos hecho un PFA 100, ¿no? O no sé, ahí, Chema, sí. Como es un comentario que hemos hablado ya varias veces. Sí, nada, bueno, al final hay múltiples definiciones, son todas muy heterogéneas y van encaminados a decir que es aquel sangrado desproporcionado que no somos capaces de identificar con las pruebas que hay actuales recomendadas un tipo de trastorno. Entonces, ¿qué se recomienda incluso en el abordaje de ese sangrado? Pues lo que decía, todo lo que hemos visto de pruebas iniciales, que hablan de agregación plaquetaria, si puede ser también con liberación de ATP, citometría de flujo, te hablan de, ahí podría tener un papel los test globales, estudios, ¿por qué? Porque los estudios de la fibrinolisis son bastante complicados, el test de las globullinas y demás, eso es bastante complejo, entonces a lo mejor ahí los test globales tienen un papel. Y hablan, sí, de estudios genéticos, pero claro, que ahora ya que te puedes secuenciar el genoma, entonces quedaríamos ahí, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Yo creo que el sangrado de origen desconocido va encaminado a ir descartando, pues eso, una trombocitopatía o una deficiencia leve o que luego pueda ser potenciada de un factor von Willebrand o algún factor de la coagulación, el 13, la citometría de flujo, la fibrinolisis. Yo creo que ahí va a haber bastantes casos de trastornos de la fibrinolisis, ¿no? Y decir, en cuanto al estudio genético, ya acabamos por no enredarnos, que hay un estudio muy potente que se estudió pacientes con sangrado de origen desconocido, el exoma completo, 3% de probabilidad, o sea, 3% de diagnósticos moleculares.
O No sea sé. que todavía queda mucho por aprender ahí. Sí, eso es el futuro, está claro. Luego nos salen todas esas cosas que luego desconocemos qué hacer y qué transmitir, cómo manejar. Entonces, pues bueno, pero bueno, eso ya será motivo de otra charla. Yo creo que estamos en hora perfectamente después de todos los problemas técnicos que hemos tenido inicialmente. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, que creo que no, y no queréis decir en principio ninguna cosa más, yo creo que podemos cerrar la sesión de hoy. Obviamente, muchísimas gracias otra vez a ambos, de verdad, porque la verdad es que han sido grandes experiencias, como siempre. Y bueno, agradecer también a todos los que estáis detrás de la pantalla, porque entiendo que todas las tardes hay cosas. Y bueno, agradecer también a la Fundación Victoria Eugenia el soporte que nos ha dado. Y nada, muchísimas gracias a todos y buenas tardes.